iniciando en la prisión de la tribu del dragón plateado, a donde vemos dos personas mirándose fijamente y esta le dice su majestad. Llega esta señorita y le dice que quiere hablar a solas con él, lo que todos le responden su majestad, como usted ordene. Esta se presenta, esta es la reina del dragón plateada, Rosways. Hablando le decía, héroe, extermina dragones. Le pregunta que cómo él se siente a ser el prisionero de sus razas de dragones, lo que este lo mira con una cara de crueldad y le dice que lo extermine. Esta le preguntaba que si quería que lo extermine rápidamente. Mirándose fijamente le decía que no sería tan fácil, que eres un hombre bastante fuerte y apuesto, que si tan solo tuviera unas cuantas cicatrices más sería bastante bueno, lo que este lo mira con una cara de odio. Este le dice que lo deje de humillar y lo deje de torturar, que si solo lo va a exterminar que lo haga de una vez y que termine con todo esto. Esta le dice que si no lo hubiera traicionado no estaría en esa situación tan miserable y le pregunta que por qué no forma parte de su tribu de dragón plateado. Este preguntándole que si merecía esto, esta se queda mirando hacia atrás al ver el boom que ha pasado. Vemos a una persona en el piso muy herida. Este dice que cómo se atreven a faltar el respeto siendo él un simple prisionero. Lo llaman por su nombre diciendo que si acaso él cree que sigue siendo de un gran héroe humano, alabados por todos. Esa le preguntaba que si sigue soñando con erradicar a los dragones y ser recordado por toda la historia. Esta le dice, despierta, ya tus vacaciones se acabaron, tonto insecto fracasado. Pisándole el pecho bastante fuerte le decía unas palabras, digo, quizás habría tenido la oportunidad de que tu descendiente tuviera la oportunidad de estar conmigo. Preguntándole que si no era una hipótesis tan interesante, pero es una lástima que sin herederos ese día nunca llegue para él. Rosway le dice, no subestimes ningún ser humano. Con sus poderes arréglelo y comiencen a ahorcar diciendo que es un terco. Sin poder respirar comenzaba a gritar fuertemente quedándose sin aliento. Soltándolo dice el nombre reina su majestad. Preguntándole a esta que qué es lo que pasa, que si está a punto de suplicar. Mirándolo fijamente casi sin poder hablar diciendo que desde el principio cometió dos errores. Sorprendida escucha lo que él dice. Le dice que no debió de quedarse a solas con él, que supuestamente él es el más fuerte de los dragones entrenados rigurosamente. Y por último nunca debiste probar su sangre. Asustada se quedaba mirando sin palabras, no decía nada. Al soldado por ella hay que darle esa sorprendida, toma un respiro. La señorita vuelve y lo mira sin palabras, sin nada que decirles. Argumentando decía que tenía un poco de calor, preguntándose que por qué a su cuerpo. Siguiendo decía que qué demonio estaba pasando y se volvía a preguntar de nuevo. No obstante decía, diciéndole a su majestad que sería muy pronto, que si viviera toda su vida sumergida en el dolor que atrae su alma. Estaba así encima de él y él se quedaba sin palabras al ver lo que está pasando. El prota diciendo que qué es lo que está pasando, preguntándose que si está bajo de un hechizo de una oruga. Besándolo rápidamente se quedaba sorprendido al ver la reacción que ella ha tomado hacia él. Una hora más adelante, después del beso le pregunta que dónde ella está. Mira el prota y comienza a culparlo y le dice tú maldito, diciendo que qué demonio lo hubiera hecho. El prota está hablando de una técnica prohibida que solo puede usarse una sola vez en la vida y probar su propia sangre que lo vincula por el alma cuando él mismo se extiende, se extermine la maldición que lo sumergía en un dolor eterno. Esta le dice que es una tontería, que si ese hechizo se activa cuando se extermine, entonces ¿qué fue lo que pasó antes? Fue un accidente y pensó que el dolor hubiera sido causado por su exterminación y sería todo el efecto, pero no esperaba que su efecto secundario pueda provocar. Pero según lo que sabe la tribu de dragones, sigue la regla de una sola pareja o no es así. Esta mirando fijamente dice que después de su exterminación el dragón plateado no podrá buscar un nuevo compañero, ni podrá dejar decencia, ni siquiera podría explicarle a los dragones lo que realmente hubiera sucedido. El efecto de esta maldición supera las expectativas. Este le hace réplica, pregunta que qué fue lo que dijo antes, que si no tenía herederos, ahora tú tampoco tendrás descendencia, o mejor dicho, no habrá descendencia de dragones. Lo que esta le va hacia encima y le dice maldito. Este mirando que su mano se quería acercar más hacia él, le pregunta que si lo que quiere es exterminarlo, que no sería necesario
necesario que se ensucie sus manos en el que él pronto va a exterminarse. Entre uno y el otro pensando, dice que vive con un odio hacia él y que el dolor que le persigue toda su vida es ese y su maldición como humano es contra ti. De brazos cruzados se quedaba pensando y no decía nada, preguntándose que si un simple humano se atrevió a vengarse de ella con un método tan vil, así espera de brazos cruzados. Contestándole le decía que no sería nada fácil. Acostado en la cama del león de Quasimodo, fue un legendario héroe cazador de dragones. Comenzaba a contar una anécdota de cuando tenía 5 años, que con sus propias manos exterminó al feroz del perro de su vecino y su maestro cazador de dragones que pasaba por ahí y lo notó como su discípulo. No obstante, cuando tenía 10 años ingresó en una academia imperial de dragones. 4 años más tarde se hubiera graduado con la edad más joven y la eficiencia más alta de la historia de la academia. A los 15 años, él hubiera entrado al campo de batalla de dragones, exterminando innumerables dragones malignos y recuperando y ganando mucho territorio en las batallas para el imperio. Con su espada en la mano llamaba al león el héroe cazador de dragones más fuerte, y él es el único que podría llevar el imperio a la victoria y ponerle fin a toda esa guerra. Hubiera despertado hasta que fue capturado por los dragones, que han pasado 2 años desde que el león fue capturado. Despertándose que gritaba fuerte ¡ah! Muy asustado decía que si tan solo hubiera sido eso. Acostado en una cama muy preciosa como si fuera un palacio, se pregunta que dónde estaba. Esta señorita abre la puerta y mira hacia allá y se quedaban brechándolo. Esta mirando fijamente decía que se hubiera despertado ya. Sin embargo, este gritaba bastante fuerte lo linda que ella era. Parándose de la cama comenzaba a entenderlo todo y a decir que debe ser porque contribuyó a tanta humanidad que llegó al cielo, y tú, señalándole, dice que es un ángel legendario, lo que esta le pregunta que qué es un ángel. Saludando a la señorita dice hola pequeño ángel, ¿cuál es tu nombre? Esta le responde Moon, mi nombre es Moon. Mirándola con los ojos casi cerrados le decía que ese nombre es bastante bonito y le preguntaba a la vez que por qué tiene ese color de cabello de ángel que es tan extraño como negro y blanco. La señorita le responde, dice mi mami que significa una luna, y este preguntando le decía que si los ángeles también tienen madre. Este se presentaba diciendo me llamo Leo Quasimodo, lo que le toma réplica y le dice que lo que sabe que león significa león. Mirándola fijamente le pregunta que quién le dijo eso. Esta le responde y le dice mi mamá también me lo dijo. Mirándola fijamente decía que no podía y le pidió disculpas y le decía pero tu mamá es Lois Wise. Se ha quedado en shock hasta que se queda en blanco y negro. El prota mirando bastante asustado le dice mamá Lois Weister. Entonces, ¿quién soy yo? La señorita que se quedaba en incógnita sin saber qué responder. La señorita muy entusiasmada le decía que tú eres mi papá. Este se quedaba bastante sorprendido y se preguntaba que ese es el hijo de Lois y de él. Esta llamaba a su madre y le dice mami, mi papá ha despertado, lo que su madre se acerca y le dice sí, ya lo sé. Mirándose fijamente los dos, dicen que finalmente ha despertado el león, lo que la niña le dice a su madre que estaba muy contenta de que su papá haya despertado porque ella lo visitaba casi todos los días. La madre decía exacto y el padre tomaba réplica y le decía que ni de broma se lo cree. La madre le decía a Moon que vaya a jugar afuera, que él tiene algo que hablar con su padre. Este le preguntaba que si Moon era realmente su hija, lo que la madre le dice que cree que ella es la hija suya y de ella también, diciéndole que debería odiarla hasta los huesos, preguntándole que por qué decidió tener al bebé y por qué lo salvó. Respondiéndole a ella le dice que ha estado dormido por 2 años, preguntándole que si él cree que lo que le hizo hace 2 años se puede olvidar así de fácil. ¿Crees que lo hice por hacerlo? Los humanos y los dragones son incomparables y está mal destinarlo a ser enemigos. Entonces, haberme tocado así, una tortura para ti. Este le dice por supuesto. Con su cabello muy largo, lo agarra del pelo y le tumbaba hacia el piso. Yendo con todo hacia encima de él, le preguntaba que qué iba a hacer. Esta le dice que lo va a marcar con su símbolo exclusivo de dragón. Tocándose así le decía que subes honras y significará que de ahora en adelante será su prisionero y que nunca podrá escapar de ella en esta vida. Diciéndole que qué cree que pasará en sus compañeros humanos cuando vean el símbolo de dragón en su piel. Le seguirían viendo como el gran héroe o el cazador de dragones o como un traidor
cazador que se unió a los dragones. Estoy muy enojado. Le preguntaba que por qué había que llegar a ese extremo. Está diciéndole que si aún no lo entiende, el león es el concepto de venganza de los dragones que ha sido un enigma para los humanólogos dragones. Que su venganza es una combinación de excepción, extremismo y con un comportamiento que supera la comprensión humana. La misma le decía que quería vivir toda su vida en deshonra y que toda su vida está abajo de ella y que ella siga siendo humillada una y otra vez. En este sentimiento para la reina dragón plateado, convirtiendo al león en el cazador de dragones más grande de la historia humana, sería un mezclador de dragones y sus compañeros más íntimos, en cierto sentido sería. Entonces vamos a empezar, aunque para los humanos sea algo imaginable, esta es la venganza de un dragón contra cazadragones. No están aquí, estamos hacia las afueras del castillo plateado. No obstante, vemos a dos sirvientas caminando hacia las afueras del castillo, conversando, diciendo que hoy la reina parece estar de buen humor. Lo que la otra le responde, eso no lo sabe su esposo que ha despertado. Aquí, sospechando de lo que está pasando, miraba a través de una pared y se preguntaba que si de verdad esa dragón anda diciendo que su esposo, en esa misma conversación, él estaba escuchando que ella decían, no sabe lo aterradora que es esa dragona y el león que es esa dragona, y es del león cazador de dragones, completamente está agotado. Ella se comenzaba a reír a carcajadas y decía que se mueva el león, que se dé rápido, que durante todo el día y la noche su espada está a punto de romperse. Muy enojado decía que el león jamás quedará como un juguete sin hacer nada. Aquí vemos varias personas en la entrada del castillo. Este comenzaba a mirar y comenzaba a decir que la puerta principal está vigilada por 4 dragones y que es casi imposible de escapar. Aquí, pensando lo que podría hacerse, se preguntaba que hoy habían tan pocos guardias en el santuario del dragón plateado y demasiado diferente cuando llegué hace 2 años, extremadamente desierto. Pero esta comenzaba a mirar y se quedaba sorprendido a ver lo que ha mirado. Mirando fijamente se hubiera dado cuenta que cómo es que hay un agujero ahí. Mirando por el agujero decía que es una trampa. Lleno de dolores y de confusión decía que no importa, que no puede pensarlo más, él debe de escapar de ahí y acomodar el lugar, y aunque sea una trampa forzará su salida. Caminando hacia adentro del pequeño agujero, adiós dragona pervertida, en cuanto a ese pequeño dragón Moon, aunque es adorable, tendría que quedarse conmigo por ahora. No obstante, la niña le dice a la madre que su papá está escapando por un agujero. La madre le contesta, sí, lo vi bastante impresionante. La niña le dice que cuando va a traer de vuelta a su padre, le decía a la madre. La madre le contesta, mirándola fijamente, le dice que no debería usar el traer de vuelta para referirse a su padre, que es bastante descortés. La niña, muy sorprendida, entonces decía que qué debo decir, madre. La madre, muy fríamente, le decía capturarlo de nuevo. Un tiempo después de que él corrió bastante, decía que si cruzaba la montaña podrá ver las fronteras del territorio humano, pero mira hacia atrás porque escuchó algo y comienza a pensar que seguramente la dragona lo está persiguiendo. Mirándose fijamente se quedaba sorprendido a ver lo que estaba en el frente de él. Como vemos, es ella misma, Lois, le ha caído encima. El prota sale bastante asustado y corriendo, y este le dice corre bastante bien, león, lo cual este le decía guay, maldición. Ella le dice que cómo se divierte bastante jugando con ella, o no es así. El dragón, diciéndole que si está bastante satisfecha, le pregunta que si él no cree que todo fue demasiado fácil, que quién cree que hizo que los guardias se alejaran y lo dejó ese agujero para que se pudiera escapar. Este, mirando, le decía que aunque sabía que era una trampa y no tuvo otra opción, solo pensó en escaparse y que no lo atraparían bastante rápido. Lois le pregunta que si cree que lo lograría escaparse regresando a su territorio humano, si él tiene la marca de ella en el pecho y si de verdad él creía que se dirigía reconociéndolo como un cazador de dragones. Este le dice que empezaría una nueva vida común como cualquier otro hombre y que en cosas así es mejor seguir soportando sus torturas. Aquí le dice que es mal agradecido a las chicas, apretándolo bastante fuerte. Este no tenía otra opción y no se movía hacia ningún lado. La dragona se iba volando y decía que lo suelte, que a dónde lo lleva ahora, y decía maldita dragona, lo que esta le contesta, si tanto deseas regresar, entonces te cumpliré tu deseo. 3 horas después, cerca de la ciudad fronteriza del imperio, vemos el dragón de noche y deja caer al protagonista al piso, cayendo entre un árbol y un árbol hasta llegar al suelo. Se golpeó en la cabeza y comienza a decir que tiene un fuerte dolor. Aquí parado hacia allá, mirando hacia la ciudad de los humanos, se preguntaba que si solo era una ciudad u
humana. Esta llegaba bastante rápido y le decía, exacto, allí está en el imperio. Siguiendo, dice que al ver de nuevo un pueblo humano después de un largo tiempo, ella cree que solo que tiene que cruzarlo para volver al mundo de los humanos. Pero el león nunca podrá regresar aunque parezca que haya sido bastante cercano. Ese se quedaba mirando lo que estaba pasando en su pecho y se quedaba en incógnita sin decir nada, diciendo que hubiera olvidado y mencionado cuando esas dos personas tienen el símbolo del dragón, que si una de ellas tienen el símbolo de internet o intimidad con la otra persona, reaccionaría. La señorita mirándolo fijamente le decía que si debe de estar sintiendo el calor en todo su cuerpo y la desesperación del impulso incontrolable. Esta le preguntaba que si acaso quiere hacerlo ahí. Respondiendo le decía que exactamente le preguntaba que si sabe por qué lo trajo hasta aquí. Ella quiere que le entienda que es la humillación y justo frente a su propio hogar tan cerca de él. Él agarrándose su pecho bastante fuerte le preguntaba que si cree que perderá su fe por solo eso, que él esperará pacientemente y esperará hasta su momento. Él devolverá con todas sus humillaciones que le han hecho pasar. La señorita se quedaba mirándolo al ver lo que él hubiera dicho y se queda sin palabras. Esta le dice que iba a esperar por él y que no habría un descanso hasta su exterminación. Cerca de la ciudad fronteriza del imperio, vemos a la señorita bastante relajada después de lo que ha pasado. Esta le dice que su actuación de hace un momento la ha dejado bastante satisfecha. No muy contento se quedaba mirándola y le preguntaba que si le parece que si cada mes lo trae a visitar al hogar. Muy enojado le dice que lo único que tiene en mente esa dragona es sacarle toda su energía, diciéndole que se vayan, que su hija lo está esperando en su casa. Se detiene un momento y le dice, espera, un cazador de dragones como yo no dejaría que lo cargues como si fuera un trofeo, yo caminaré por mi propia cuenta. La señorita mirándolo bastante furioso le decía que desde aquí hasta el templo de la ciudad dragona plateada volando a su velocidad le tomaría menos de 3 horas y a los humanos le tomaría recorrer ese trayecto. Respondiéndole le decía que sean 10 días o sean 2 semanas, que no subestime la resistencia humana. Se queda mirando y dice, bueno, vamos a ver cuánto puedes aguantar. Después de un largo trayecto caminando, bastante cansado se quedaba mirándola con una cara muy exhaustiva, preguntándole la dragona que si no da para más que se lo pida. Bastante enojado le decía que no estaba cansado, que él nunca dijo que estaba cansado, que él seguiría hasta el final. Le decía que todo en él era frágil menos su boca. Los dos se quedaban sorprendidos al ver lo que está pasando. Mirando fijamente, los dos comienzan a mirar el ejército de un cazador de dragones, lo que el protagonista comienza a decir que es genial, que quizás ellos puedan ayudarlo a deshacerse de esa dragona. La dragona, no muy contenta, lo miraba con una cara bastante enojona. Callado miraba hacia atrás lo que estaba pasando y dice que no, espere, que si le pide ayuda lo exterminarían de seguida. Estoy de cazadragones. Cazadragones escucha algo y le dice, todo deténganse, estoy escuchando un movimiento raro. Mirando a los dos le preguntaba que si ellos se hubieran perdido. Contestando le decía que no, que solo estaban dando un paseo, que no pueden involucrar a la gente inocente. Apiándose de su caballo le decía que ese bosque no es un buen lugar para pasear, que hay muchas bestias salvajes y criaturas peligrosas. Le preguntaba que si ellos querían que lo lleven hasta el tramo de ahí adelante y que por cierto él se llama Walker. Él es el capitán del escuadrón 47 del ejército de cazadragones del imperio. Se quedaba mirando y le decía que le daba las gracias por la oferta, pero ellos han recibido algo de entrenamiento en defensa personal y que ellos solo pueden cuidarse y que no se acerque más. Al mirarlo bien le dice que se le parece familiar y parece como que si lo hubiera visto antes. La dragona, no muy contenta, se quedó mirando, tramando algo. Comenzaba a mirar a la dragona que tiene en su mano encendida y dice que no es bueno lo que pueda pasar. Le agarra la mano para que se calme un poco y se la pone donde ya ustedes saben. La dragona se calma y le dice al señor, debe estar confundido usted. Le dice que su esposa siempre lo confunde con los otros y aquí hablándole en voz baja le decía que se iría con él sin problemas, pero que primero lo ayudaría a alejarlo. Los dos viéndose bastante enamorados, un minuto de silencio. Dice, ja, entonces no voy a interrumpir su amor de pareja, y aquí agarran él y su tripulación y se van. Aquí ya marchándose los dos se quedaban abrazados y mirándose. Le dice bastante enojada que ya lo ha abrazado suficiente. La señorita agarrándole la mano, se quedaba mirando bastante sorprendido lo que estaba pasando, diciéndole al león que es bastante listo, que no podría pedir ayuda sino por algo que le quedó claro. Está reprochando y le decía
decía que aunque tengan una hija, eso no significa que son parejas. Este le tomaba la represalia y le decía que tampoco tenían ninguna intención de ser su esposa. La chica, bastante harta, le decía que se van, que tienen un largo camino por recorrer. Este se paró un segundo y se comenzaba a poner su mano en el pecho y le decía que le dolía bastante. Después de quitarse la mano del pecho, comenzaba a mirar algo extraño en su mano. Aquí de repente cayó en el piso y la esposa se quedaba mirando sin palabras. La señorita le pregunta que si fue que se desmayó, diciéndole que los humanos son bastante frágiles. Agarrándolo por el t-shirt, se lo llevaba como si nada. Aquí se convertía en dragón y agarraba y lo tiraba bastante alto para subirse encima de ella para llevárselo volando. Este dormido iba encima del dragón tomando un largo viaje que sería fácilmente de 2 horas. Esta le decía que lo considera como su forma de pedir clemencia esa vez. Este se quedaba mirando y la niña Moon, y al parecer está enojada. Volviendo al castillo, vemos al protagonista tirado en una cama bastante exhausto tras recorrer bastantes kilómetros. La niña, muy pendiente del padre, le decía que si ya hubiera despertado. Este, doliéndole la cabeza, se preguntaba que cómo volvió hasta ahí. La niña le responde y le dice que fue su mamá quien lo trajo de vuelta. Este, recordándose que decía que al final lo atrapó como si fuera su presa, la mirada del león se cruzó con la de la Rosemía. Mira, no sé, su mano estaba herida. Imágenes atrás se preguntaban después de despertar que qué era eso que tenía en la mano. La niña le responde que le hizo las curaciones a su padre. Esta decía que según los estudios de los dragones, dijeron que una vez que los dragones son una raza feroz y que desde que son pequeños su vida está destinada por la violencia y la sangre, aunque la niña tiene características bastante evidentes de un dragón. Este comenzaba a pensar y dice que no le muestre ninguna hostilidad alguna, que lo ve completamente como si fuera su padre. Se pregunta que si es porque es mestiza de un dragón y de un ser humano. Este le dice muy bien, Moon, muy bien hecho, lo que la niña se sentía bastante bien y se comenzaba a reír. Este le decía a la señorita que es bastante adorable y que cuando crezca no podrá ser como su madre, de acuerdo, que lo que la señorita se quedaba sin palabras. Al decirle esa palabra a la señorita, llega la madre bastante rápido y le pregunta que qué es lo que tiene de malo de ser como ella. Este le decía, no, nada. La señorita miraba a su madre y le dice que las curaciones que le hizo al padre, mira cómo le quedaron. Este le dice muy bien, ella sabe lo que tiene que hacer. La señorita le responde, sí, madre. Este comenzaba a pensar en su mente diciendo que su madre es bastante extrista. El padre de Moon le dice que se vaya a esconder en el jardín, que él contará hasta 100 y que luego la va a ir a buscar, diciéndole al papá que si de verdad jugarían a las escondidas. Este le decía que él no es como su madre, que se vaya rápido. La niña comienza a irse bastante rápido y comenzaba a contar 1, 2, 3 y la señorita le dice que no cuente bastante rápido. Cuando iba por 4 y 5 se quedaba mirando que ya iba bastante lejos. Este, comenzando a hablar con su madre, le decía que él habla de ella y esta le dice que qué es lo que pasa. Mirándolo con una cara no muy agradable, le preguntaba que si ella cree que es demasiado estricta con la hija. Esta le dice que es así, que hay que criar a los dragones siendo estricto desde pequeño para poder criar grandes guerreros. Siguiendo aquí, pero ella no es completamente dragón, es tan adorable, parece ser mestiza. Ese también le decía que ella es un poco bastante adorable también. Agarrándolo por el pecho bastante fuerte, le decía que él solo no es un esclavo para que descargue su ira y no se crea demasiado. Este se quedaba un poco reprimido y se quedaba sin palabras. Esta, agarrándolo un poco bastante sexy, le decía que si así está bastante mejor, que ella es la reina de los dragones plateados y que tiene bastantes asuntos que atender, que así que cuide a la niña, que es su responsabilidad de ahora en adelante, diciéndole en el oído que la niña le agrada bastante. Saliendo caminando, hablando, le decía, yo soy la reina y estoy ocupada, como si los cazadores de dragones estuvieran aquí solo para cuidar niños. Mirando hacia atrás, miraba a una sombra que estaba escondida. La niña saca cabeza y dice, sigue siendo demasiado inocente, de verdad, cree que no la voy a encontrar solo por esconderse detrás de ahí. Aquí buscándola, le decía, te encontré. La niña, no muy contenta, se quedaba mirando a su padre y se quedaba sin palabras. Este le preguntaba que si estaba molesto, diciéndole, mi hija, lo siento por haberte hecho esperar tanto. La niña sale corriendo sin dar explicaciones. Este, llamando a la señorita, le preguntaba que por qué estaba corriendo. Con un nudo en la garganta, se quedaba mirando y hubiera desaparecido hace un momento a la señorita. Mirando fijamente, decía que los cambios de humor de los niños son bastante impredecibles.
imposibles, que con razón Rosemía le dejó la tarea de cuidar a la niña. La niña, bastante inocente, le cae atrás al padre y lo abraza de una manera bastante fuerte. Preguntándole a la señorita que si no acaba de pasarle por el lado ahora mismo corriendo. Esta le dice que no, que nunca lo encontró a ella jugando, que Moon salió solo a buscar a su padre. Pensando se preguntaba que si acaso hubiera visto mal. La niña le decía al papá que tiene algo que enseñarle, que la siga. Le dice, bueno, está bien, hija. Mirando sorprendidamente decía que si su hija tiene una hermana. La madre le preguntaba que si estaba ansioso por conocerla. Una fuente botando bastante agua, el padre sentado mirando a la niña colorear y ella cantando. En su mente decía que tener una hija es lo mejor del mundo, que su alma se siente como si estuviera sanada. Esta le decía al padre que ha dibujado un retrato familiar, lo que este le contesta, Moon, está bastante increíble y no hay duda de que seas la mejor hija de papá. Aquí la señorita en la foto le enseñaba al padre una foto de él dibujado y su madre y las dos niñas. Sorprendido le preguntaba que por qué hay dos niños ahí, lo que esta le contesta que ella es su hermana. Bastante sorprendido decía que si ella tenía una hermana. Las dos se juntan y dice, entonces no solo acércate a la primera, sino fue un tiro doble. Pensando lo que hubiera pasado ahorita, decía que la niña que vio en el jardín debe ser la hermana de ella, que con razón se hubieran enojado porque él se hubiera equivocado de nombre. La señorita le dice que no estaba molesta, que tal vez solo andaba un poco tímida al ver a su padre por primera vez. Pensando le decía que debe ser cierto que no se han visto mucho, que sería normal que no se sienta cómoda. Pensando decía que todo es culpa de la dragona, que le ocultó la existencia de esa hija de él y que tiene que pedirle ahora más explicaciones. Aquí en el estudio comienza a sonar un reloj dragón. Dice crack, crack. Tanto como el dragón reloj como la madre se quedaba mirando hacia la puerta. Aquí le dice Roswell. Poniéndole la mano en el pecho le preguntaba que dónde estaba su hija. Bastante enojado le decía que se hubiera ido a jugar con su otra hermana. Le dice a la madre dragón, aquí ya es realmente perfecta, ocultando cosas, preguntándole que cuando pensaba decirle que tenía una hija mayor. Mirando fijamente le decía, ahora ya lo sabe. Le dice, debería agradecerte, tener un hijo ya es un trabajo bastante duro, pero no me esperaba que me diera 12 regalos, realmente lo agradezco. La madre, no muy contenta, dice que cuando regrese al imperio debe asegurarse de que su nombre esté en el árbol genealógico de la familia Roswell. Le preguntaba que si sabe que por qué ella no le hubiera mencionado la existencia de su hija mayor. Apuesto a que es porque está celosa de lo cercana que soy a Moon y no quería que Noah viniera a verla. Preguntándole que por qué está tan ansioso por conocerla. Le dice que por supuesto que quien no quisiera conocer a su propia hija, a diferencia de ella, que es una madre fría y estricta, que quiere desarrollar una buena relación con ella. Muy bien, pero no te arrepientes después, le decía a esta. Aquí en la cocina, como ustedes pueden ver, vemos un reflejo del sol. Se comenzaba a reír con un cuchillo y decía, jaja, Roswell. Picando una zanahoria, decía que hoy le haría pagar que su primer paso para el león que se acerca a su hija mayor para ganarse su estómago cocinándole una deliciosa comida. Contando una anécdota del estofado de crema. Lo hice hace mucho tiempo cuando trabajaba en un equipo y a todos les encantaba y el sabor es dulce y es perfecto para los niños. Mirando para probar lo que ha hecho, dice, nada mal, nunca he perdido el toque en la cocina. Las dos sirvientas se quedaban mirando por la ventana y comenzaba a darle el olor y se quedaban sorprendidas al ver lo que han hecho. Le dice al gran príncipe recién recuperado de una enfermedad que está cocinando personalmente para él y su familia, que qué buen dragón doméstico. Aquí llega la madre con sus dos hijas y decía a su majestad, la reina de estas dos estaban aquí. Le decía que no es necesario, que estén atentos durante la cena, que ustedes se pueden ir a descansar. Lo que le dicen, mil gracias su majestad. Mirándola a ella decía, oh, llegaron justo a tiempo. La señorita Mood le dice al padre que qué buen aroma. Le dice que lo hubieran escuchado a las dos, que le encante la carne, y así preparó el estofado con filete. Llamando a la hermana mayor le preguntaba que si siente algún cariño por su padre, lo que se queda sin palabras y no le dice absolutamente nada, solo se quedaba parada. Le dice, hey, estoy sudando frío, decía que no esperaba que
que pasara esto. Este, bastante enojado, decía, ese dragón hubiera apamado el reencuentro de su hija y él, y por eso no lo dejó conocer antes. La madre le dice, este es tu primer encuentro oficial con tu padre, preséntate. Lo que esta le decía, sí mamá. La señorita se presenta y le dice, soy Noah Melve, la hija mayor de la reina dragón plateada. Tengo 1 año y 2 meses de vida. Los dragones son una raza longeva. Los dragones jóvenes crecen más rápidos que los niños humanos. Este es el presente y le dice, hola Noah, soy yo, Leo Cashmo, y soy tu padre. Segundo paso para acercarme a su hija mayor para saludar con cortesía, para dejarle una buena impresión. La señorita se quedaba bastante sorprendida a ver lo que ha escuchado. Este le pregunta que por qué esa niña parece ser tan distante, que si sigue, le pregunta que si sigue molesta con él. En voz baja le dice que le diga algo más, que no lo deje en esa situación tan incómoda, le dice su hermana. Esta, siguiendo abajo, dice, realmente parece mi papá. Débil, le decía. Aquí, en el mismo lado, se dice golpe débil, tan bajo, comienza a quedarse sin fuerzas y sin alientos. Este dice, vaya hija, qué tan fría eres. El león está enfrentando la primera crisis de su vida padre, limpiándose la boca. Dice que es así, que este niño realmente quería derrotar a su viejo padre. Mi gente, si les gustó este contenido, ustedes saben lo que tienen que hacer, dejar su like, comentar y suscribirse para más contenido. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, chao. Continuamos en la parte anterior donde nos hubiéramos quedado. Aquí comienza a hablar que las reuniones familiares deberían ser el mejor momento para que los miembros de la familia se comuniquen entre ellos, pero en ese momento para el león es el momento más tormentoso. Aquí vemos a una niña bastante sonriente y a la otra no muy contenta, lo que este pensaba, que las dos no se parecen en nada, que tienen la personalidad bastante diferente y que además no se parecen, y la otra se parece un poco más a su madre. Lo que este le preguntaba a su hija que se le hubiera gustado la comida de hoy. Esta le dice que es bastante difícil de comer, lo que le ha dado es un golpe bastante fuerte al padre al decirle esto. Lo que esta se comienza a sonreír y dice puff. La niña le pregunta a su madre que por qué ella estaba tan feliz, lo que esta le contesta que su padre ha hecho un gran esfuerzo por reunir su familia y verlo tan contento a él la pone muy feliz a ella también. Lo que esta le pregunta al león que por qué no seguía sonriendo, lo que este le contesta que estar con su familia claro que lo hace bastante feliz. Lo que esta niña le dice, entonces cenarías todos los días con nosotros papá. Lo que este le contesta que a pesar de que ella no quiere seguir cenando con la dragona. Lo que esta señorita se quedaba mirándolo y decía que no puede ser. Lo que este le preguntaba que por qué está respondiendo así, le decía que ella quiere estudiar en la selección de los dragones en la academia de Saint Hart. La madre de la chica le decía que esa sección de jóvenes en la academia solo hay dragones de 4 o 5 años, que porque ella tiene tanta prisa de irse a inscribir. Siguiendo esta le decía que porque ella quería derrotar a muchos cazadragones, lo que este comienza a escupir toda su comida. Estoy pensando, decía, que al final ella quiere derrotar a su propio padre. Lo que usted le decía a su niña, que los cazadragones son bastante valientes, que no piensan en ellos, que todavía ella es bastante pequeña, que podría lastimarse. Lo que esta le decía que no la siga tratando como si fuera una niña. Lo que este le decía, pero lo eres. La madre decía que ella cree que la idea de su hija no está nada mal, que en cuanto más aprenda sería mejor para enfrentarse a los cazadragones. La madre le seguía diciendo al padre que si tendría alguna razón para impedir que ella vaya a la escuela. Este comenzaba a pensar que si seguía oponiéndose a su hija lo odiaría y más, siendo su padre, que solo quedaba intentar cambiar la forma de pensar de ella poco a poco. Estoy muy alejado, le respondía, que no tiene ninguna razón por la cual él quiere impedirle a ella que vaya a la escuela. Mirándolo bastante enojado decía que ahora sí lo entiende todo, diciendo que esa dragona se quiere aprovechar de él en la cena para gobernarlo psicológicamente usando a su niña como estrategia. Pensando decía que le hará pagar por todo el mal rato que le está haciendo pasar. Lo que esta le decía que su padre no tiene ninguna contrariedad con inscribirle en la escuela. El examen de la academia será en un mes. Durante este mes su papá la va a preparar. Lo que le contestaba a su madre que estaba de acuerdo. Aquí han llegado a terminar
la escena, lo que su hermana le dice a la otra que mire el estómago de ella, que está bastante redondito, lo que el prota llamaba la dragona, diciendo que ella todavía no ha recogido los platos, lo que se queda con los brazos cruzados sin decir nada, diciendo esta que esa es la tarea de las sirvientas. Este le decía que la forma correcta después de terminar una cena familiar es que los esposos deben de limpiar la mesa juntos, que esa es la manera correcta de terminar una cena familiar. Lo que este se le acercaba y le decía que si no quieren mostrar una parte amorosa frente a ellos, aunque solo sea una mentira, lo cual la señorita se comenzaba a entusiasmar bastante, diciendo que qué emoción que ella tenía mirándolo a la madre fijamente, esta suspirando y decía que ok, que lo iba a hacer, lo cual la señorita Moon también quiere ayudar, lo que la hermana mayor la comienza a arrastrar diciéndole que se irían, lo que esta comenzaba a gritar que a dónde irían. Aquí vemos un fregadero con los trastes bastante sucios, lo cual esta le pregunta que cuando él la piensa venir a ayudar. Este de brazos cruzados le decía que si acaso yo hubiera olvidado lo que le dijo hace 2 años, diciendo que nunca debe estar a solas con el cazadragón más fuerte que se haya entrenado rigurosamente. Lo que este le preguntaba al león que qué estaba pensando en hacer. Este le decía que la última vez cuando él estaba más agotado tras un viaje bastante largo, ella manipuló con las marcas de dragón y que esta vez no sería nada igual. Esta sacando una cola y activando sus habilidades le dice que no crea que por decir eso él podría escaparse de ella. Esta le intenta darle con una cola, lo cual este ágilmente comienza a sacar su puño y la logra confrontar. Lo que esta agarrándole la cola le decía que quién dijo que él quería escapar. La señorita bastante asustada se quedaba mirando sin decir nada. Aquí en el piso le decía tú. Este sigue diciendo que ella no se podía mover, que el poder de la marca de dragón que ha hecho que su cola se vuelva bastante sensible, que si la agarran por la cola es como si la estuvieran agarrando por el cuello, como si fuera un gatito completamente indefenso, que es un nuevo conocimiento que él descubrió en los libros de cazadragones. Este diciéndole que los cazadragones anhelan conquistar y dominar todo. Este, hablándole bastante cerca, le decía que si alguna vez se ha sentido conquistada. Lo que este le pregunta que por qué yo no cambiaría sus cosas esta noche, que qué le parece, lo cual este le decía al león que él es un bendito. Esta niña, poniéndose el pie en la cara, decía que aún no está completamente exterminado, preguntándose que si acaso es así que tratan a su padre. Lo que la madre se quedaba sin decir nada. Lo que esa le decía al dragón que suelte su cola de manera muy inofensiva. Este, agarrando la cola bastante fuerte, le decía que desde el día que ella despertó, a ella ha pisoteado su dignidad, viéndolo como un simple juguete de su entretenimiento. Lo que este, bastante furioso, le decía que por qué no cambian en la noche, bendito león. Lo que sigue diciendo, agarrando su cola, comenzaba a mirar hacia atrás, que por qué estaba tocando la puerta. Las siervas, bastante entrometidas, comenzaban a decir que su majestad y la reina y los demás habrían terminado su momento bastante cariñoso después de cenar. Esta, sorprendida, se quedaba mirando que todo estaba limpio, lo cual se preguntaba que si haya sido el príncipe lo que lo ha hecho, lo cual esta sirvienta agarra ese plato y ve que todo está reluciente. El protagonista comenzaba a abrir un poco la puerta y se quedaba mirando lo que la sirvienta estaba haciendo, lo que este, sujetándola bastante fuerte, le decía que no haga ruido, que si no quiere que la sirvienta entren y descubran lo que se ha convertido en una reina altiva de siempre. Esta, sin palabras, se quedaba mirándolo bastante enojada, lo que este le estaba diciendo muy bien que ahora ellos van a empezar a querer a su esposa, lo cual este se quedaba mirándola a ella fijamente. No obstante, la señorita se quedaba mirando de la misma manera que la estaba mirando a ella. 3 días después estamos aquí hacia las afueras del castillo, lo que la señorita le decía que si su papá estaba exterminado, que él tiene 3 días que no se despierta, lo que la otra le dice que lo intente ahí a ver qué ella puede hacer, lo que esta niña agarra y le pone su pie en la cara y le estaba diciendo que si le duele bastante, diciendo esta que aún no está terminado, decía ella, lo que este se levanta y comienza a mirar a su niña que está, lo que esta le decía a su madre que su papá ha despertado otra vez, lo cual este se preguntaba que cuándo fue que se desmayó, lo que esta le pregunta que si quiere que le hiciera recordar, lo que este, recordando lo que hubiera pasado, decía que después de esa noche el dragón se desactivó y le dio un puñetazo bastante fuerte, este pensando que si la dragona hubiera sido más cruel que el humano normal, ya él estuviera exterminado varias veces bajo sus garras. Pensando esta, viéndola de cerca, no estaría tan mal que a pesar de ser una dragona de más de 200 años, lo que una niña de él dice que su
padre no se mueve, lo que la otra le contesta que se hubiera quedado como embobado mirando a su madre. Aquí vemos a la dragona moviéndose como si fuera un papel en una mesa. Aquí vemos que a la dragona le está moviendo un papel en la mesa, lo que ese papel, y le dice que cómo le queda, se lo comienza a colocar, lo que esta le dice que no se esperaba ese detalle de él, que no hubiera, que tal vez se lo hubiera hecho por otra mujer, diciendo que por supuesto que cuando él era un niño él solía cepillar a burros, que era de un maestro y que ahora lo hace con una habilidad bastante estupenda. Lo que esta niña le dice a su padre que es un burro. Este le da la definición de lo que es un burro, diciéndole que es como si fuera un dragón que tiene dos orejas y que es bastante terco y que se molesta y que le gusta resoplar. Esta se quedaba mirándola y el prota decía que es igual a su madre, lo que esta lo golpea bastante fuerte en el estómago. Lo que la niña le preguntaba a su padre que si está bien, lo que dice que es que sí, que por supuesto él estaba bien. Lo que la madre decía a sus dos hijas que hoy ellas van a aprender a escribir su nombre, que su papá le enseñaría cómo hacerlo. Lo que se preguntaba que siempre le asigna tareas sin preguntarle. Lo que está bastante entusiasmada decía que su papá enseñaría a escribir, lo cual la otra dice que ella sabe. No obstante, esta se lleva a su hermana agarrada de mano y le decía que van a buscar plumas en el estudio, lo cual le pregunta que qué color sería el preferible de ella, lo cual le contesta que le gusta el púrpura. Lo que esta le decía al prota que su hermana va a visitarlo hoy, ella no quiere que se le aparezca durante ella esté ahí, diciéndole que si ella no la dejaría conocer a su familia. Lo que esta le dice en su oído que ahora él es un dragón que se unió a la familia de dragones plateados, que él ha estado cómodo durante 2 años y que debido a una enfermedad él pudo despertar recientemente. Esta siguiendo le decía que si llega el punto de lo cual no la puede evitar verla, que debe de actuar bajo el mando que ella le ha asignado, lo cual se queda sin palabras. Lo que le decía que su majestad, la dragona se iba caminando y comenzaba a pensar, preguntándose que si ella cree que él iba a seguir obedeciendo órdenes de ella. Pensando decía que la va a hacer quedar en ridículo delante de su hermana. Su hermana decía que el matrimonio del rey dragón siempre ha sido por conveniencia y que en su clan lo hicieron por bien, no por amor, y que tuvieron hijos bastante rápidos y que su relación de pareja debería ser bastante buena. Contestándole le decía que si ella cree porque está casada y tiene 2 hijas, eso significa que tiene una buena relación, que ella no se enamoró nunca de él, ni ahora ni lo estará en el futuro. Aquí estamos en la sala del santuario del niño de dragón plateado. Lo que le estaba enseñando a las dos niñas que presten atención con lo que está a punto de hacer y que cómo se hace. Le pasó un papelito que tienen su nombre cada uno y le decía que él escribió sus nombres, que lo practiquen varias veces, que eso le puede hasta que se lo pueda memorizar. Viendo la hoja, le dice a su padre que no es tan bonito como el que le hace su madre. Le preguntaba a su padre que a dónde iba a estar. Le contesta a él que él hubiera olvidado darle algo a su madre, que iría a devolvérselo enseguida. Lo que le dice a sus dos hijas que volvería de inmediato para revisar lo que esta niña han hecho. Lo que la niña decía que parece que su hermana le ha gustado bastante. Le da las gracias por lo que la niña decía que parece que su hermana le ha hecho bastante gracia, a lo cual esta le respondía que no es así. Lo que esta niña se quedaba mirándolo en el papel sin palabras. Aquí estamos en la entrada principal del santuario del dragón plateado. Aquí llega la hermana dragona presentándose que su nombre es Isa Merquake, reina del dragón rojo. Lo que esta le da un abrazo bastante fuerte diciendo que tenía mucho tiempo sin verla, que le extrañaba bastante. Lo que su hermana le dice que tiene 1 año desde que no la ves y que ahora se ve bastante mejor, lo cual esta le decía que si es en serio ni ella misma se lo cree. Lo que esta le dice, ella hubiera escuchado que su esposo se hubiera despertado porque aún no lo ha visto. Lo que esta le decía que él hoy no se siente de humor para recibir visitas. Lo que esta le pregunta que si era de verdad que ella quería ver cómo es el rey que se llevó a su hermano. Lo que esta le dice que las reuniones de los reyes de dragones son siempre por conveniencia y por ayudar a su clan, que no es por amor, pero que ellos no se hubieran casado y tuvieron hijos bastante rápido, que deberían de llevarse bien. No, lo que está bastante negada le decía que si tener hijos significaría que se llevarían bien, que ella nunca ha sentido nada por él y jamás lo sentirá, ni en un futuro tampoco. Lo que su hermana pensando decía que ella sigue siendo igual de antes, fijándose en fuerte y es una telca. Lo que esta se la llevaba bastante rápidamente para evitar que siga hablando. Dice que se irían al jardín, que tiene mucho que no hablan y que no caminan
y que caminen un rato también. Aquí vemos a una persona que la está observando a las dos. Aquí con un telescopio vemos al protagonista diciendo que ella es la hermana de Roswell, lo que este decía que va a ver hasta dónde llegaría su influencia del patrón del dragón. Lo que está caminando con su hermana decía que en el territorio de los dragones ha estado un poco inestable, especialmente el rey dragón de fuego, que ha sido muy activo durante los últimos años, lo cual esta le decía que si es Constantín. La hermana le dice que él había despertado por bastantes años, lo cual esta le dice que él siempre ha sido irascible, que quizás está aprovechando para expandirse en su territorio. Lo que esta se quedaba mirándolo sin palabras, lo cual esta comenzaba a pensar que era justo ahora. Lo que esta se comenzaba a reír a carcajadas y le preguntaba que qué es lo que pasa cuando le responde que nada, siga hablando, lo cual parece que el protagonista está como tramando algo, lo cual esta piensa bendito cazador de dragones, lo cual su hermana se va caminando adelante y decía que por si acaso ella va a reforzar la defensa de la frontera, que si ella detecta algo le enviaría un mensajero para contactarla. Aquí pensando en el efecto del patrón de dragón que se identifica y sigue siendo así, lo cual la hermana del dragón le preguntaba que si ella está bien, que tiene una cara bastante roja, lo cual esta le decía a su hermana que ella recordó que tiene algo de urgencia que tiene que hacer, que ella vuelve en varios minutos, lo cual su hermana le decía que si es necesario que ella la acompañe, lo cual esta le dice que no, diciendo esta que el patrón de los dragones de los jóvenes juega con tantas cosas interesantes. Aquí vemos al protagonista bastante relajado, pensando que la dragona está bastante furiosa y que él quiere ver cuánto ella puede soportar, lo cual está abriendo la puerta bastante fuerte, gritándole al león, lo cual este le dice que si ya hubiera vuelto, lo cual está preguntando que si él lo hizo a propósito, que resonó el patrón del dragón a propósito para avergonzarla delante de su hermana. Pensando este decía que fingió primero su inocencia para poder escapar de ese mal, lo cual le sigue diciendo que ella si estaba mal, que él lo extrañe, lo cual le preguntaba que cómo así, lo cual esta comienza a sonrojarse mirándolo frente a frente. No obstante, en su mente decía que realmente funcionó, que ahora al menos está bastante distinta con él, lo cual esta decía que es un avergonzado prisionero, que deje de decir tonterías y que se guarde su pensamiento vulgar, lo cual está pensando que ella vino a darle su merecido y que por solo una palabra se dejó conquistar por él, lo cual esta decía que esa vez tuvo bastante suerte, pero que si lo vuelve a hacer no se lo perdonaría, lo cual a su espalda comenzaba a hacer muecas y le decía en su mente que no le tenía miedo, lo cual comenzaba a decir que con solo dos palabras vulgares la dejó sin saber nada, que ese padrón de dragón es bastante poderoso, pero pensaba que cada vez que él piense en su rostro, su corazón late bastante rápido, lo cual se golpeaba diciéndose a él mismo que se deje de pensar disparates y que se ponga en sus cabales, y lo cual lo vemos hablando con la señorita aquí y una durmiendo y la otra despierta, lo cual el prota decía que sus niñas lo esperan, y que esta comienza a decir que por qué su papá no ha vuelto todavía. La madre bastante enojada le contesta y la manda a callar, lo que ella le estaba diciendo que si no la dejaría de castigo por hoy, que haga silencio. Por último, mi gente, aquí vemos al protagonista agarrándole los pies de la señorita dragona y decía en su mente que es un orgullo el soldado de cazador de dragones y que se ha reducido a ser esclavo de una dragona para lavarle sus pies. Si ustedes quieren la tercera parte, ustedes saben lo que tienen que hacer: dejar su like, comentar y suscribirse para más videos. Comentar y dejar su like y suscribirse para más videos, mi gente. Y cuando ustedes se suscriban, mi gente, por favor activen la campanita para cuando yo suba un video YouTube le notifique y ustedes sean uno de los primeros en llegar y darle un corazoncito. Y sin más preámbulo, nos vemos hasta la próxima, mi gente. Chao, chao, chao.